¿Qué tal chicos? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevísimo video en el canal de Salud Medical. El día de hoy volvemos con los videos de anatomía, esta vez con videos sobre músculo, miología de miembro superior y luego continuaremos con miología de miembro inferior. Estos videos, para no hacerlos tan largos, de repente se van a dividir en varias partes. En el caso de los músculos del hombro, probablemente lo dejemos en una sola parte porque tampoco es tan largo. Entonces, bueno, hoy veremos músculos del hombro, en lo que hace todos los músculos que forman parte de la cintura escapular. Y sin más que agregar, vamos a comenzar. Pero antes, los invito, recuerden, a suscribirse y darle clic a la campanita. Y si les gusta este video, por favor les pido la gran ayuda de darle like y compartir para ayudar a que este contenido llegue a muchas personas y ayudar a que nuestro canal siga subiendo cada vez más. Así que, ahora sí, comencemos. Bueno, músculos del hombro. Para fines prácticos, los músculos de cada región del organismo se dividen en distintos grupos. Esto con el fin de estudiar los músculos de forma mucho más sencilla y de forma más ordenada. Recuerden que la anatomía se estudia siempre de forma ordenada. En el caso de los músculos del hombro, los vamos a estudiar divididos en tres grupos. El grupo anterior, un grupo posterior y un grupo lateral o externo. En el grupo anterior, los músculos están divididos en dos planos. Un plano profundo, que está más cercano al hueso, donde incluimos a los músculos pectoral menor y el músculo subclavio. Y un plano superficial donde ubicamos al músculo pectoral mayor y al músculo serrato mayor, o también lo llaman serrato anterior. Estos cuatro músculos forman parte de la cintura pectoral, la llamada cintura pectoral. Y ojo, recuerden, para estudiar el plano profundo siempre hay que sacar los músculos del plano superficial, ¿ok? Hay que rebatirlos. Muy bien, vamos a ver primero el pectoral menor, que fíjense, el pectoral menor tiene un origen, es decir, recuerden que el origen muscular es donde nace el músculo, donde se originan sus tendones, que normalmente es una región fija de un hueso, y la inserción es donde termina el músculo, que normalmente es una zona articular, ¿ok? Entonces, el origen del músculo pectoral menor se ubica en la cara externa o cara anterior de las costillas 3, 4 y 5, o 345, se puede usar como mnemotecnia, y se inserta en lo que sería la apófisis coracoides de la escápula. Y este músculo, al contraerse, lo que hace es descender el hombro, llevar el hombro hacia abajo, y también puede, al usar como punto fijo la apófisis coracoide de la escápula, puede ayudar en el ascenso de las costillas y actuar como músculo inspirador. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos al músculo subclavio, que aquí se los marco, ahí en negro. El músculo subclavio se origina en la cara superior de la primera costilla y de ahí va a insertarse a la cara inferior de la clavícula, específicamente en el surco que se ubica debajo de la clavícula, conocido como surco subclavio. Eso es importante que lo recuerden, porque de ahí deriva su nombre. Subclavio quiere decir que se ubica por debajo de la clavícula, ¿ok? Y su principal acción es hacer descender la clavícula, ¿ok? Muy bien, ahí está. Vamos ahora con los músculos del plano superficial, que incluimos al pectoral mayor y al serrato anterior o serrato mayor. En el caso del pectoral mayor, que es un músculo bastante grande, forma lo que se conoce como, o mejor dicho, forma lo que comúnmente nosotros conocemos como el pecho. El pectoral mayor se origina, tiene tres orígenes. Tiene un origen en el borde lateral del esternón, tiene otro origen en lo que es el borde anterior del extremo medial de la clavícula, y por último se origina también en la cara anterior de las 6 primeras costillas, de la primera a la sexta. Y de ahí va a insertarse al labio externo de la corredera bicipital del húmero, ¿ok? Recuerden que para entender con mejor detalle o de mejor manera lo que es miología, deben haber estudiado primero, es mi recomendación, deben haber estudiado primero huesos y articulaciones. ¿Cuál es la acción del músculo pectoral mayor? Principalmente aducir el brazo, se encarga de la aducción del brazo y rotar internamente el brazo, ¿ok? Rota internamente el brazo y también lo aproxima. Recuerden que aducción es lo mismo que aproximar. Muy bien, y el serrato anterior tiene su origen en el borde interno de la escápula y de ahí va a insertarse en la cara externa de las 10 primeras costillas. Y su principal función es desplazar hacia adelante y hacia afuera la escápula, ¿ok? Hacia adelante y hacia afuera la escápula. Muy bien. Antes de ver el grupo posterior, vamos a ver cómo se ven estos músculos en el atlas. 1 hour later. Bueno, estamos aquí en el atlas y fíjense, aquí estamos viendo la cara anterior del tórax y del hombro. Y entonces,
Recuerden, los músculos del grupo anterior del hombro se dividen en dos planos. Entonces vamos a sacarlos del plano superficial, que es el pectoral. Principalmente sacamos el pectoral, ¿verdad? Para ver a los músculos del plano profundo. Y aquí les marco al subclavio, que fíjense, se origina en la primera costilla y se va a insertar por debajo de la clavícula. ¿Ok? Y este es el pectoral menor, que fíjense, se origina en la cara externa de las tres primeras costillas y de ahí va a insertarse a la apófisis coracoide de la escápula. Ahora, con los músculos de vuelta, fíjense, vemos a los dos músculos del plano superficial. Primero al pectoral mayor, que recuerden que tienen tres orígenes o tres bastos, también lo podemos llamar así. Tiene el origen de la clavícula, déjenme sacar este músculo, el origen de la clavícula, el origen del esternón y el origen de las 6 primeras costillas. Y aquí abajito tenemos al serrato anterior o serrato mayor, que vamos a sacar un momentico el pectoral, lo sacamos y sacamos también el deltoide, que después lo vamos a ver. Y fíjense, vean cómo el serrato se mueve desde adelante y termina insertándose en el borde interno de la escápula. Borde interno de la escápula. ¿Ok? El serrato es un músculo también inspiratorio. ¿Ok? Muy bien. Veamos al grupo posterior del hombro, que también se divide en dos planos. En el plano profundo tenemos a los músculos que forman parte del manguito rotador. El manguito rotador lo vamos a ver con más detalle cuando veamos reparos anatómicos. Pero bueno, el manguito rotador o en el manguito rotador se insertan 5 músculos que vienen siendo el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo mayor, redondo menor y el músculo subescapular. Y se le llama manguito rotador porque estos músculos se van a encargar de la rotación externa e interna del hombro. Y en el plano superficial tenemos al dorsal ancho y al músculo trapecio. El trapecio lo vamos a dejar para estudiar cuando veamos cuello. Cuando veamos músculos del cuello, ahí es donde vamos a ver el origen y la inserción del trapecio. ¿Ok? Muy bien. Fíjense, aquí les marco los músculos de la región de región posterior, plano profundo del hombro. Fíjense, ahí tenemos al supraespinoso, cuyo origen se ubica en la fosa supraespinosa y de ahí va a insertarse al troquíter. Luego tenemos al infraespinoso, que se ubica o se origina en la fosa infraespinosa de la escápula y también va a insertarse en el troquíter. Y por último, el redondo menor se origina en el borde lateral de la escápula, también llamado rodete de los redondos, y se va a insertar en el troquíter. Fíjense que esos tres músculos terminan en el troquíter. ¿Ok? Y el redondo mayor, que se origina en el borde lateral de la escápula, se va a insertar en el labio interno de la correa bicipital. Anteriormente dije que todos los músculos del plano profundo pertenecían al manguito rotador. Y ahí tengo un error. El redondo mayor no forma parte del manguito rotador, ¿ok? El manguito rotador lo componen el supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y el subescapular, porque son los músculos que se insertan en el troquíter y el subescapular que vamos a ver ahorita se inserta en el troquín. El redondo mayor entonces se origina en el borde lateral de la escápula y va a insertarse en el labio interno de la correa bicipital del húmero. ¿Ok? ¿Cuáles son las funciones de estos músculos? Fíjense, el supraespinoso es un músculo abductor del brazo, ¿ok? Abductor del brazo, pero también contribuye en la rotación externa del brazo, del hombro, ¿ok? El infraespinoso también es abductor del hombro, ¿ok? Y ayuda o contribuye en lo que es la rotación lateral del brazo o volvemos a lo mismo del hombro, ¿ok? El redondo menor, su función es igual a la del infraespinoso y el redondo mayor, su principal función es la aducción del brazo y además se encarga de la rotación interna del hombro, ¿ok? Y por último el subescapular, que para verlo hay que ver desde una vista anterior a la escápula, se origina en la cara anterior de la escápula en la llamada fosa subescapular, ¿ok? Y ahí se va a insertar en el troquín. Y su principal función es la rotación interna del hombro y del brazo y se encarga también de aducir el brazo, de aproximar el brazo, ¿ok? Vamos a ver esto entonces en el atlas. Fíjense, volvemos a el atlas, le damos vuelta al hombro y vamos a ver entonces a los músculos del grupo posterior. Fíjense, aquí tenemos al trapecio, lo sacamos, al dorsal ancho, lo sacamos y sacamos también a la porción posterior del deltoides para ver a los músculos del grupo posterior plano profundo. Aquí tenemos al supraespinoso que se origina en la fosa supraespinosa, pasa por debajo de la articulación acromioclavicular y va a insertarse en el troquíter. Luego tenemos al infraespinoso
que se origina en la fosa infraespinosa y de ahí va a insertarse también al troquíter. Y por último tenemos al redondo menor, que se va a originar en el borde lateral de la escápula y se inserta en el troquíter. Y el redondo mayor se origina en el borde lateral de la escápula, y fíjense cómo él no se va a insertar en el troquíter como los otros tres músculos, sino que él, voy a sacar estos músculos, él pasa por delante del tendón largo del tríceps, pasa por delante del tendón largo del tríceps y va a terminar insertándose en el labio interno de la correa bicipital. ¿Por qué? Porque en el labio externo lo va a hacer o se va a insertar el músculo pectoral mayor. Ahí está el redondo mayor. Muy bien. Y nos queda el subescapular, que para verlo hay que sacar varios músculos. Vamos a sacarlo. Sacamos aquí. Nos acercamos. Y fíjense, aquí está el subescapular. El subescapular se origina en la fosa en la fosa subescapular, que se ubica en la cara anterior de la escápula, pero fíjense que se ubica por detrás del tórax prácticamente, y después va a insertarse en el troquín. ¿Ok? Y ahí tendríamos los 4 músculos que forman parte del manguito rotador, que vendrían siendo el subescapular, el supraespinoso, que es este, el infraespinoso y el redondo menor. El manguito rotador suele preguntarse, así que es importante que lo estudien. Y en el plano superficial dijimos al trapecio, que lo estudiaremos en cuello, y al dorsal ancho. El dorsal ancho es un músculo bastante grande que se origina. Tiene 3 orígenes que se ubican, o mejor dicho, tiene 3 bastos o 3 porciones que se ubican. Una es la porción vertebral, que se origina en los procesos espinosos de las vértebras torácicas 7 hasta la 12 y la fascia toracolumbar. Cuando hablamos de procesos espinosos nos referimos a la apófisis espinosa de las vértebras torácicas, recuerden, de la 7ª hasta la 12, y en la fascia toracolumbar. Su porción costal se origina en la cara externa de las costillas 9 hasta la 12. Y una porción ilíaca que comienza o se origina en lo que es la cresta ilíaca. Y de ahí va a insertarse en todo el centro de la correa bicipital. Y fíjense, tenemos 3 músculos que se insertan en la correa bicipital. En el labio interno el pectoral mayor, en el labio interno el redondo mayor, en el labio externo el pectoral mayor, y en el centro o entre ambos se inserta el dorsal ancho. ¿Ok? Y la principal función del dorsal ancho es extender el brazo, y también al contraerse realiza la aducción del brazo, aproximación del brazo y rotación interna del hombro y del brazo. ¿Ok? Muy bien. Y nos queda un último músculo que forma el grupo lateral, que es el conocido deltoides, que se le llama así porque tiene forma de letra delta. Se origina principalmente en el borde inferior de la espina de la escápula. Recuerden que la espina de la escápula es un proceso que se ubica en la cara posterior de la escápula y es lo que divide a las 2 fosas espinosas. Y el otro origen se ubica en el borde anterior de la epífisis lateral de la clavícula. ¿Ok? Recuerden que en la epífisis medial o en el extremo medial, en el borde anterior, se origina el pectoral mayor. Y en el borde anterior de la epífisis lateral de la clavícula se origina el deltoide. Y luego de ahí se va a insertar en el tubérculo del deltoide, o también llamado B deltoidea del húmero. ¿Ok? Y su principal función es la abducción o separación del brazo. Por excelencia es el músculo que se encarga de la separación del hombro y del brazo. ¿Ok? Hacia afuera y hacia adelante. ¿Ok? Y bueno, chicos, fíjense, aquí tenemos al deltoide, un músculo bastante voluminoso, que a los hombres les encanta mucho desarrollarlo. Y para desarrollarlo simplemente hay que realizar abducción o separación del brazo. Bien, fíjense, aquí está. En algunas literaturas lo dividen en 3 porciones: un vasto anterior, un vasto lateral y un vasto posterior. Y fíjense, el vasto posterior se origina en el borde inferior de la espina de la escápula, que es este que está aquí. Y el vasto anterior se origina en el borde anterior de la epífisis lateral de la clavícula. Y el vasto externo o lateral se origina o comparte los 2 orígenes de los otros 2 vastos. Y de ahí sus fibras se unen y se van a insertar aquí abajito en lo que se conoce como B deltoidea del húmero. ¿Ok? Para resumir, los movimientos que realiza el hombro serían principalmente de abducción o separación, de los cuales se encarga principalmente deltoides y contribuye en eso el supraespinoso. Aducción o aproximación,
cuyos músculos se encargan, de los que se encargan de eso serían el pectoral mayor, redondo mayor y dorsal ancho. La flexión del hombro, que la realizarían el deltoides y el pectoral mayor. La extensión, que la realizaría principalmente el deltoides en conjunto con el redondo mayor y el dorsal ancho. Rotación externa, que la realiza los músculos infraespinoso y redondo menor. Y por último, la rotación interna, que la realizarían los músculos subescapular, pectoral mayor, dorsal ancho y redondo mayor. Bueno, chicos, hasta aquí llegaría este video de anatomía. Sale un poquito largo, pero bueno, creo que está bien que lo dejemos en una sola parte. Muy bien, espero que me hayan entendido. Y músculos un tanto complejo, sobre todo por tanto origen y tanta inserción y tanta acción y todo lo demás. Además, algunos profesores les gusta que estudien los músculos con irrigación, inervación y todo eso, ¿verdad? Pero recuerden que este es un video resumen, que lo tienen que usar principalmente para ayuda y que siempre deben de estudiar del libro. Anatomía es estudiar en orden y repasar, repasar y repasar. Así que los invito, si lo desean, tienen la oportunidad de ver este video varias veces para que puedan quedarle el contenido de la forma más adecuada, ¿ok? Así que bueno, espero les haya gustado y me hayan entendido. Y si fue así, por favor, recuerden, no olviden darle like al video y compartir para ayudar a que este video llegue a más personas en la plataforma. Si son nuevos, los invito a suscribirse y darle clic a la campanita para que estén atentos a los próximos videos de anatomía que estaremos subiendo. Y los invito a subir nuestras redes sociales en Instagram, que subimos también más contenido de anatomía y fisiología, en TikTok con más videos de medicina natural y en nuestra página de Facebook. Así que nos vemos en el siguiente. Chao, chao, chao. Adiós.